El gobierno de la mañana, la Z101, frecuencias compartidas cubriendo todo el territorio nacional. Estamos en 101.3, 101.1, 101.5, estamos en la internet z101digital.com, estamos en nuestro portal digital, estamos en las redes, nuestro canal de YouTube. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. Miren, a propósito de que ayer se celebraba el Día Internacional contra la Corrupción, precisamente en razón de eso, le habló al país anoche el presidente Luis Abinader, o ayer en la tarde, fue un asunto de 6:30 de la tarde, básicamente, donde anunció una serie de medidas a las que ya nos hemos referido aquí en el gobierno de la mañana hoy. Medidas para blindar al país contra la corrupción. A mí me llamó la atención un comunicado que emitió paralelamente a la intervención del presidente, emitió la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, con respecto al mismo tema y a consecuencia de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. La Embajada de los Estados Unidos hizo un llamado a todos los países, ahí se tomaron esa precaución, a todos los países, para que cumplan sus compromisos de combatir la corrupción. Dice la embajada que la transparencia en el gobierno es fundamental para una democracia dinámica. Ningún individuo está por encima de la ley, ni ninguna persona debe beneficiarse de ganancias ilícitas. Los programas de sanciones financieras como Global Magnitsky permite que Estados Unidos bloquee los activos y en algunos casos niegue el visado a actores corruptos. Agrega el comunicado de la embajada que en ese orden la embajada manifiesta que la corrupción socava el Estado de Derecho y debilita la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Como el comunicado es un llamado a todos los países, a mí me llamó la atención, entonces yo me fui a diferentes países de la región para ver si las diferentes embajadas de los Estados Unidos en otras naciones del continente habían emitido un comunicado en el mismo sentido ayer, porque es el Día Internacional contra la Corrupción y es probable que el Departamento de Estado haya impartido una instrucción para que sus diferentes embajadas en el continente, sobre todo en países afectados por el tema de la corrupción, emitieran un comunicado similar en ese sentido. Me fui al Clarín de Argentina, ahí no encontré nada de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Me fui al Heraldo de México, tampoco ahí encontré nada de la Embajada de los Estados Unidos en México. Me fui al Tiempo de Colombia, que a propósito ahí vi que Colombia aprobó anoche un presupuesto de más de 23,000 billones de pesos para su presupuesto. Nosotros aprobamos 1 billón y estamos sumamente sorprendidos. Colombia aprobó anoche 23,000 billones. Y en el Tiempo de Colombia no vi ningún comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Me fui al Universal de Venezuela, tampoco. La Prensa de Panamá, tampoco. La Razón de Bolivia, tampoco. El Mercurio de Chile, tampoco. La Embajada de los Estados Unidos en Chile emitió un comunicado de ese tipo. Pero tampoco los periódicos de ninguno de esos países resaltaron el comunicado que se emite desde la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y que está dirigido a todos los países, como ya muy bien señalamos. Yo no quiero pensar... Rosendo, sí. Perdóname que te interrumpa acerca de lo del billón nosotros, y que nos sorprendimos, incluso en este programa expresamos impresión. Yo mismo lo hice y dije, bueno, nunca se había aprobado esta cantidad
un billón, y sucede que casi llega, bueno, 1.100.000 millones, algo así, qué sé yo, un billón. Mil millones de millones, don Álvaro. Que, bueno, nos sorprendimos nosotros, sin embargo, en Colombia aprobaron uno de 20 millones. Es bueno recordar, y esto lo sabes tú mejor que yo, que eres un internacionalista, que nosotros somos un país de 48.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, más o menos, ¿verdad? Colombia, en cambio, tiene aproximadamente 1.150.000 kilómetros cuadrados. O sea que nosotros cabemos 1 millón de veces en Colombia. Además, nosotros andamos por los 10, 11 quizás, no sabemos cuántos somos, millones de habitantes. Y Colombia anda buscando los 50 millones de habitantes. Ahora mismo anda por los 46, 47 millones. O sea que Colombia cuadriplica la población dominicana. No, don Álvaro, totalmente de acuerdo con usted, porque yo doy el dato simplemente para reflejar eso en función del presupuesto que aprobamos aquí recientemente. Pero evidentemente que Colombia es una nación muchísimo más grande que la nuestra y sobre todo tiene una economía también mucho más grande que la nuestra. Entonces, lógicamente, el presupuesto de ellos es en función del tamaño de su economía y del tamaño del país. Pero quería dar ese dato porque lo aprobaron anoche, ese presupuesto. 1 billón, don Álvaro, son, según los términos económicos, 1.000 millones de millones. Es 1 billón, supuestamente. Entonces, yo hice ese recorrido por toda la prensa de la América Latina, sobre todo de los principales periódicos, para cerciorarme de si las embajadas en esas diferentes naciones habían emitido un comunicado como el de ayer aquí en la República Dominicana, por el hecho de que vi que se hace un llamado a todos los países. Entonces parece ser, porque entiendo yo que la embajada nuestra, la embajada de Estados Unidos, que por cierto es mi embajada, la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, habría recibido la instrucción del Departamento de Estado para que desde aquí se emitiera este comunicado. Lo raro es que no se refleja en ningún otro país. Lo que me llama la atención es que coincide precisamente con el discurso de ayer del presidente Luis Abinader, que era un discurso enfocado específicamente para el anuncio de diferentes medidas en el interés de blindar, como muy bien lo expresaba el presidente, a la República Dominicana y a las instituciones dominicanas contra la corrupción. Es probable, Rosendo, es probable. Es una ¿cómo está eso ahí? Es probable, es una posibilidad, ¿verdad? Así, una especulación casi, de que quizás esos medios no le dieron la importancia por el hecho de que estas son declaraciones rutinarias del Departamento de Estado. Cada cierto tiempo se envía a los diferentes países, por ejemplo, lo de tener precaución con ese país, visitar ese país, recorrer ese país, como una cosa rutinaria, tener precaución, advertirlo. Y también esto mismo de que los países deben luchar contra la corrupción, por esto, aquello y lo otro, quizá por el hecho de que esto se le comunica a cada gobierno, a cada país, cada cierto tiempo. Esos medios, pues al ver la rutina, es una especulación mía, al ver la rutina de este tipo de pronunciamiento, pues no le dieron la debida importancia, la importancia que se le dio en República Dominicana. Lo único, don Álvaro, que llama la atención, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, a veces son asuntos rutinarios en función de fechas específicas, pero yo quería ver si se había hecho en otros países. Y sobre todo porque me llama la atención que coincida el comunicado con el mismo momento en que el presidente de la República se va a referir en el país en términos muy especiales al tema de la corrupción. Pero en esta comunicación internacional, Rosendo el internacionalista, tú chequeaste
primera plana o tuviste la oportunidad, bueno, es muy complicado eso, de leer esos periódicos completos? Porque bueno, quizá no está en primera plana, sino está adentro, precisamente por la rutina. Yo no leí únicamente el titular principal. Yo leí un promedio de los titulares de cada uno de esos periódicos, que lo puedo repetir, don Álvaro. Son periódicos incluso conocidos en toda la América Latina. Clarín de Argentina. No es necesario repetirlo. Tu palabra es más que suficiente. Muy bien. No, entonces yo lo chequeé. No solo el titular principal, sino diferentes titulares de cada periódico. Porque a mí me llamó la atención porque el comunicado que se emite desde la República Dominicana está dirigido a todos los países. Dice específicamente para que cumplan su compromiso de combatir la corrupción. Yo no quiero pensar que... Perdóname, ¿tú lo viste aquí en un periódico o en el portal de la embajada? No, yo lo vi en las redes sociales de la embajada, específicamente. ¿Y tú buscaste en las redes sociales en las embajadas de esos países donde tú estabas buscando en los periódicos? No, yo lo busqué en los periódicos porque así como en los periódicos nacionales nuestros se refleja el Twitter que emitió anoche la embajada de los Estados Unidos, así deberían reflejarlo también los periódicos de los demás países. Sí, Rosendo, pero se refleja en esos periódicos, vamos a llamarles así, periódicos, algunos son perióquidos. Bueno, se refleja por el discurso del presidente. Bueno, yo no quiero pensar que de alguna manera las decisiones que se están tomando en la República Dominicana tengan una vinculación con recomendaciones o diligencias de la Embajada de los Estados Unidos, pero sí el momento, la coincidencia, definitivamente, por lo menos a mí, me llama la atención. Y por eso me fui a los medios de la región, a los principales medios, para ver si se había emitido un comunicado del mismo tipo. De todas maneras, yo creo que este es un país con plena independencia y jamás en la vida voy a pensar que el presidente nuestro, presidente Luis Abinader, que ha sido permanente en su discurso y ya lo está llevando a la práctica, de que en su gobierno este país va a experimentar un cambio sustancial con respecto al combate de la corrupción y de que se va a erradicar la corrupción, y yo creo que ha estado tomando medidas muy específicas que son reconocibles, que incluso mucha gente se resiste a pensar que podrían aplicarse al 100%, dadas las características particulares de este país con ese tema, pero es bueno definitivamente que estemos comenzando. Entonces, lo vamos a asumir. Dadas las características, perdón, Rosendo, dadas las características de nuestro país, y también yo agregaría algo que siempre he dicho, también la naturaleza humana propensa a la corrupción. Así mismo es, don Álvaro, definitivamente. Entonces, felicitar esta decisión del nuevo gobierno, porque todavía es un nuevo gobierno de apenas 100 y pico de días. Felicitar esta decisión, que es el cumplimiento a unos compromisos que se hicieron desde antes de la campaña electoral y que ahora se están materializando. Ojalá y este país, en los años por venir, porque esto no es un asunto tampoco que vamos a tirar una ley ahora y vamos a ver los resultados de inmediato. Eso se va a tomar un buen tiempo, transformar a esta nación en ese sentido. Eso está demasiado entronizado en la sociedad dominicana. Don Álvaro siempre ha dicho que eso es consustancial al ser humano y a la misma sociedad dominicana. Incluso, Rosendo, yo lo que hago es repetirlo, pero lo dijo San Agustín, lo dice en la Ciudad de Dios y lo dice en las confesiones. Entonces, si lo dice San Agustín, que llega a decir que esa condición nace inclusive con el ser humano. Bien, entonces a lo que aspiramos es a que esto sea iniciativa propia del gobierno de la República Dominicana y no porque esto provenga de ninguna receta
que estén tratando de alguna manera de montarle al gobierno nacional. Ya sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de China, Estados Unidos y este tipo de cosas que han estado llamando mucho la atención. Entonces, nada, asumimos esto como un comunicado genérico que emitió la Embajada de los Estados Unidos y que los anuncios del presidente de anoche son el fruto de su convencimiento propio del gobierno de la República Dominicana de que la corrupción tiene que ser definitivamente combatida en este país.